Señores, muy buenos días. Soy el doctor Claudio Segarra Arellano, docente facilitador de este curso de proyectos de inversión. De hecho, tenemos que conversar primero algunas preliminares, dada que este es nuestro primer contacto casi directo, porque estamos acá ya en videoconferencia. Es necesario eh, precisar algunos puntos. Bueno, mi presentación yo ya lo hice en su momento, pero igual les repito, mi nombre es Claudio Segarra, soy contador de profesión, tengo una maestría en docencia universitaria, otra maestría en finanzas internacionales, un MBA y un doctorado en administración. Entonces, estoy aquí como docente de la Universidad Privada del Norte, en este curso virtual como facilitador, y deseo pues su máxima participación para que esta sea una experiencia bastante positiva para ustedes y sobre todo también redunde mucho en la formación y el beneficio que sus familias esperan de ustedes como profesionales. Ahora, yo voy a de alguna manera compartir algunas apreciaciones respecto de lo que es el curso en sí. Por ejemplo, tenemos que ver y respetar, digamos de alguna manera, el tema de que eh, tenemos unos módulos que tenemos que estar cautelando, si de alguna manera cabe el término religiosamente, ¿ya? Porque hay un programa establecido. Y este programa establecido, ojo, está hablando de que hemos pasado por un módulo introductorio. Y este módulo introductorio, ojo, ha sido del miércoles 28 al miércoles 28 de marzo al miércoles 4 de abril, según lo que estoy apreciando acá en este calendario que todos estamos manejando. Pero el presente módulo que estamos cursando se ha iniciado el miércoles 4 de abril y culmina en unos 3 días, el miércoles 11. Entonces, tendrían ustedes que ya a mitad de módulo haber empezado a leer, a interiorizarse con las lecturas que estamos trabajando y sobre todo también las presentaciones multimedia que se están estableciendo ahí a compartir. ¿Ya? Entonces, eh, los insto a que sigan ordenadamente su calendario de actividades y obviamente también las tareas, la participación en los foros. Valga la oportunidad para decirles que este es un canal para que ustedes me puedan presentar sus consultas, sus dudas respecto al curso, sus dudas respecto al manejo mismo del curso. Pero, ojo, tenemos un canal que es el virtual dentro de la plataforma y que ustedes necesitan potenciar e utilizar. Si hay alguna duda respecto del módulo o de los módulos, ustedes tienen un foro que se llama Preguntas al Profesor. ¿De acuerdo? Entonces, Preguntas al Profesor lo que va a hacer es sencillamente establecer unos canales de comunicación en las cuales yo debo absolver en un máximo de 24 horas, ¿ya? Las dudas que ustedes tienen. Obviamente, si yo lo puedo solucionar, gustosamente lo haré. Si no lo podría solucionar, buscaremos los canales necesarios para que esta solución se dé. Entonces, los invito a utilizar el canal del foro de preguntas al profesor y también intervengan en los debates, en las discusiones, en estos foros que se presentan en la plataforma virtual y cumplan con sus actividades y las tareas que se les asignan. Eso es todo lo que se les pide en realidad. ¿De acuerdo? Y de manera ordenada, desarrollando un poco la virtualidad en sí, les va a ir muy bien. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, en esta primera, bueno, segunda semana en realidad, pero nuestro primer módulo desarrollado,
¿ya? Ustedes tendrían que haber estado revisando algún material, ¿de acuerdo? Y en este caso estamos hablando de el primer módulo que menciona la introducción a los proyectos de inversión, ¿correcto? Entonces, nosotros tenemos que ver de alguna manera que el proyecto, si lo queremos definir de alguna manera, es una idea, ¿ya? Toda idea de negocio es un proyecto. Pero ojo, un proyecto de inversión es una idea no tanto de negocio, sino de buscar la solución a un problema o a una necesidad, ¿ya? Comúnmente un proyecto de inversión lo que se busca es resolver una situación o una necesidad de un cierto sector de la sociedad. De hecho, que también los proyectos de inversión se utilizan para el tema empresarial, definitivamente. Pero un proyecto de inversión necesariamente nace para establecer eh, el cubrir una necesidad de la sociedad o de parte de la sociedad. ¿Ya? Entonces, sí, podemos aprovechar un proyecto de inversión para temas empresariales, podemos usar el proyecto de inversión para modificar tecnología, para mejorar tecnología, para mejorar procesos, para aprovechar una oportunidad de negocio. O sea, es muy amplio, ¿ya? Pero, repito, tiene también un enfoque social, o sea, un proyecto también puede modificar o puede intervenir en necesidades de la población en sí, ¿de acuerdo? Ahora, eh, un proyecto puede desarrollarse, repito, en aspectos sociales, culturales y políticos. Estoy hablando de que interviene en la sociedad. Entonces, pretende modificar esta realidad, pretende modificar la realidad de la sociedad. Entonces, por ejemplo, yo puedo, me imagino, establecer un proyecto que utilice, por ejemplo, qué sé yo, bolsas para reciclaje. ¡Pum! Las reciclo y creo una industria. Habría que ver ese proyecto. De repente establezco carteras. A ver, hagamos carteras en base al bagazo de caña, o sea, eso que está ahí, que prácticamente a veces ni siquiera lo voy a utilizar. Ya. O voy a la parte empresarial. Oye, ¿sabes qué? Mira, a ver, procesemos, como en algún ejemplo lo has visto de repente en la lectura, ese es cotidiano, ese ejemplo muy, muy clásico, es procesemos ese aguaimanto que está ahí y ayudemos a los campesinos que cultivan eso y procesemos, a ver, hagamos un proyecto para procesar y ayudar a este campesinado y preparemos mermelada de aguaimanto, por decirlo así, ¿no? Entonces, tiene que haber una necesidad que se cubra, pero también tiene que haber un impacto, repito, de la realidad social, cultural y política de un sector de la sociedad. Y eso es hablar palabras mayores, ¿ya? Entonces, todo proyecto de inversión debe perseguir eso, definitivamente. ¿Correcto? Ahora, los, eh, los proyectos que yo pueda utilizar o que yo pueda empezar a elaborar, obviamente primero debo tener una idea, ¿ya? Pero definitivamente los proyectos deben ser, eh, a ver cómo decirlo, de alguna manera factibles, es decir, posibles de hacer. El término correcto es técnicamente factibles. O sea, realmente que se pueda hacer, porque yo puedo hacer un proyecto de inversión que sabes que quiero llevar a los niños pobres de tal zona a la luna. Oye, un momentito, técnicamente no tenemos la capacidad, no hay factibilidad de ese proyecto porque es imposible, pues, o sea, todo es posible, pero oye, no tenemos la capacidad técnica, no tenemos la capacidad económica.
Es más, ni siquiera vamos a ver de repente utilidades en ese tema porque económicamente no es rentable. Otro, otro punto a tener en cuenta, ¿no? Entonces, primero, que tiene que ser técnicamente factible. Tiene que llegar a ser posible de hacer. Económicamente rentable. ¿Qué quiere decir? Que de alguna manera permita que haya un margen de utilidad, es decir, que haya un resultado positivo. Si bien es cierto, los proyectos de inversión, sobre todo los proyectos de inversión pública, no persiguen el lucro, sino el beneficio de una sociedad, todo proyecto debe ser autosostenible y obviamente que no ocasione pérdidas, o sea, no ocasione déficit. Tiene que ser un proyecto que por lo menos mantenga el punto de equilibrio o que de alguna manera tenga un cierto margen positivo entre los ingresos y egresos que implique el proyecto. Entonces, tiene que ser económicamente rentable. ¿De acuerdo? Tercer punto, tiene que ser financieramente atractivo. Es decir, que de alguna manera a mí me permita ofrecer algún tipo de flujos de capitales y que me permita que este proyecto que estoy haciendo, financieramente hablando, o sea, estamos hablando ya de los recursos en sí, sean realmente, ¿cómo decirlo? A ver, atractivos para cualquier persona que quiera intervenir en el proyecto. Aparte que yo sé que va a ser rentable, el tema es, oye, esto va a permitir flujos que de alguna manera permitan el crecimiento del proyecto, el sostenimiento del proyecto, se va a autosostener esto, es decir, la misma mecánica que se trabaja en el proyecto va a autosostener la operación, me interesa. ¿Ok? Y también sea eh, ambientalmente compatible. Y en este aspecto hay que tener mucho comentario, mucho ojo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de ambientalmente compatible, se tiene que ver que los proyectos de inversión, de alguna manera, tienen que tener un cariz medioambiental, es decir, no tiene que propiciar la degradación, sino más bien proteger la naturaleza, los recursos. Se habla mucho de las industrias verdes, por ejemplo, y algún proyecto de inversión tiene que ver también eso, o sea, de qué manera podemos ser una empresa o una industria verde. Y luego también tenemos a que todo proyecto de inversión tiene que ser legalmente aceptable. O sea, tenemos que propiciar definitivamente que esté dentro de la legalidad, ¿no? Jamás nos meteríamos a hacer, por ejemplo, minería ilegal, porque, oye, tengo una platita y he visto que ahí hay un socavón que ha sido abandonado. ¿Ustedes por qué creen que existen socavones abandonados? No es porque alguien hizo un hueco y lo dejó ahí. Oye, pero ahí encuentro oro. Sí, pero ¿sabes qué? Cuando yo establecí mi proyecto de inversión para hacer exploración de una mina, me di cuenta que la pureza de ese mineral que está en ese socavón, si yo sigo excavando, en realidad voy a sacar más dinero del que voy a recibir por vender ese mineral. ¿Y sabes por qué? Porque ese mineral no es tan puro. Entonces me voy. No me es rentable. Voy a perder. Y hay gente que aprovecha en meterse en esos socavones abandonados. ¿Para qué? Para hacer minería ilegal. Oye, yo tengo una platita, voy a establecer, me voy a meter ahí, voy a empezar a hacer una industria pequeñita de extracción informal de ese mineral. No, estás en contra de la ley. No se puede. Tiene que ser legalmente aceptable. O también pues voy a meterme en un proyecto de inversión que tenga que ver con productos lícitos. Tampoco me voy a meter pues a un proyecto en el cual yo voy a meterme pues en un negocio que es totalmente penado. No cabe la posibilidad.
¿Ok? Entonces, algunos ejemplos que podemos tener de, digamos, de proyectos de inversión, viene a ser, por ejemplo, los proyectos de elaboración de mermelada que habíamos comentado hace un instante, mermelada de agua y manto, por ejemplo, por querer apoyar de repente algún agricultor o un sector. Después teníamos ejemplos de las eh, hacer carteritas o hacer bolsas con el bagazo de la caña, ¿no? Que también es un ejemplo clásico. O también, por ejemplo, queremos construir un nuevo pabellón en un hospital. Un nuevo pabellón. Queremos construir una, un nido para niños, infantes, un nido municipal en un distrito X, por decir. ¿Ya? Entonces, o quiero equipar completamente un colegio, que falta equipamiento. Entonces, hay algunos ejemplos ahí, ¿correcto? Ahora, eh, hay que ver también que los proyectos de inversión tienen que tener pues unos ambientes agradables para poder ser desarrollados. Entonces, hay ciertos entornos. En proyectos lo vamos a llamar entornos. ¿Qué son los entornos? Los entornos son en realidad eh, los ambientes, o en todo caso en singular, el ambiente en donde ese proyecto va a interactuar. ¿Ya? Entonces, ese ambiente o entorno, que es donde el proyecto va a establecerse y va a actuar, de alguna manera debe asegurar que las acciones que yo tengo que voy a desarrollar como proyecto tengan éxito. Jamás me voy a meter pues a hacer un proyecto de repente en una zona donde la población no quiere ser ayudada. Acuérdense de que hay muchos problemas sociales que tienen que ser atendidos y hay ciertos dirigentes, ¿ya?, que no permiten que se ayude porque justamente de la necesidad es que viven ellos. Bueno, malos dirigentes, obviamente, no digo que todos, pero el entorno tiene que ser favorable, ¿ya? Jamás nos meteríamos a hacer un proyecto en un entorno desfavorable. Y los entornos pueden clasificarse de dos maneras, ¿ya? Tenemos que analizar esos entornos antes de hacer un proyecto, o en todo caso eh, durante la elaboración del proyecto se puede hacer este análisis del entorno. Y tenemos, por ejemplo, entorno general. Hay un entorno general. Y el entorno general está hablando más que todo sobre temas de factores económicos, cómo está el país, cómo está el mundo, cómo nos afecta esa economía en el país o en la zona. Tenemos factores socioculturales, es decir, oye, la sociedad o la parte de la sociedad que yo quiero apoyar eh, se vería afectada, se vería influenciada por el tema de mi participación de acuerdo a sus creencias socioculturales, por decirlo, ¿no? Eh, Factores políticos también. ¿Por qué factores políticos? Ojo, político, hablamos en el buen sentido de la palabra de la interacción de fuerzas de poder, ¿ya? Entonces, hablar de política, factores políticos, estamos hablando de repente del entorno en el cual puede haber convulsión social, puede haber inestabilidad en las instituciones, administrativamente hablando, que posiblemente no permitan el desarrollo del proyecto. Entonces, miren nomás lo que ha sucedido hace unos días. El país estuvo convulsionado por un tema de representatividad de nuestra máxima autoridad en el país, por un tema de cuestionamientos en su actuación como funcionario público en el pasado y que aparentemente había mentido sobre esos hechos en la actualidad. Entonces, eso originó todo un clima adverso en que posiblemente si continuaba y no se hubiese solucionado, definitivamente hubiésemos tenido qué cosa, una situación, un entorno político desfavorable que implicaba también
la desestabilización del mismo país, quién sabe, y eso implicaba también pues que definitivamente no iban a poder establecerse en ningunos proyectos empresariales o crecimientos económicos en el país. Entonces, factores políticos y administrativos, si puede llamarse también, debemos tener en cuenta que son partes del entorno general, así como también los factores tecnológicos. Es decir, hay que ver pues si realmente tenemos la tecnología o no para poder hacer ese proyecto, o si existe la tecnología, mejor dicho. Tenemos también asimismo un entorno específico ya. Y cuando hablamos específico, ya estamos hablando netamente de temas puntuales. Por ejemplo, eh, el tipo de cliente al que yo quiero llegar, posiblemente eh, quiénes son la competencia, es decir, si en este caso yo voy a realmente tener competencia y qué tipo o cómo va a ser la competencia. Es decir, soy chico, soy pequeño, puedo afrontar esta situación, como también los proveedores. Oye, este proyecto implica de que yo tenga un suministro constante de cierto material. Tengo los proveedores necesarios, ya hice contacto con ellos, establecí de alguna manera alguna relación comercial a futuro, cosa de ese tipo. ¿De acuerdo? Entonces, para analizar toda esta información y realizar un poquito de elaboración de un proyecto, necesitamos primeramente recopilar información. O sea, oye, a ver, cada uno de los factores que ya he mencionado, ¿no? De factores generales y factores específicos, oye, ¿qué cosa tengo? A ver, empecemos a recopilar información y vamos a ver eh, cómo esta información que estoy recopilando incide en cada entorno, ¿no? Ya sea el entorno general o el entorno específico. Entonces, ahí vamos a empezar a tener una serie de conclusiones. Empezamos a recabar la información de cada entorno, ¿ya? La empiezo a procesar, la analizo, ¿y qué voy a tener? Una serie de conclusiones que me van a permitir, ¿qué cosa? Me van a permitir, de alguna manera, hasta qué punto realmente estos factores constituyen una amenaza o una oportunidad para el negocio. O sea, voy a tener que empezar a valorar, es decir, darle una puntuación o darle un peso mayor o menor respecto de su incidencia en el proyecto. Oye, este entorno va a ser favorable, este otro desfavorable, pero aún así, favorable o no, esto de aquí es una oportunidad o esto de aquí es una amenaza. ¿De acuerdo? Entiendas entonces que el entorno es todo aquello externo a mí, todo el ambiente externo a mí. ¿De acuerdo? Ahora, ustedes como estudiantes deben haber estado leyendo ya una lectura que se ha colgado, que es casi casi la que yo estoy hablando en este instante, comentando, mejor dicho, en este instante. Y creo conveniente de que ustedes tendrían que haber estado ya haciendo las primeras revisiones de los datos. Por ejemplo, si ustedes analizan la lectura, recuerdo bien que en esa lectura, cuando tenemos un ejemplo del análisis de los datos de cada uno de los entornos y que me permiten a mí concluir algo, o en todo caso valorar si esto es una amenaza o una oportunidad, yo podría decir, por ejemplo, lo que se presenta en esa lectura, hay un ejemplo del análisis del macroentorno, ¿no? Y en este caso, eh, el aspecto demográfico, o sea, la población. Y estamos hablando, por ejemplo, que hay alumnos matriculados en una cierta eh, institución no universitaria y esos alumnos matriculados pertenecen a la zona urbana a nivel nacional. Entonces,
yo puedo empezar a procesar información, puedo empezar a establecer algunas cifras que a mí me permitan trabajar y sobre todo empezar a situarme en la posición de que si el proyecto no puede caminar respecto del entorno, si es favorable o no. Ahora, vamos a ver también los tipos de proyectos. Los tipos de proyectos que vamos a analizar en este curso, como hoy estamos en la introducción a los proyectos de inversión, vamos a ver que hay proyectos que tienen que ver con la producción de bienes y servicios, hay proyectos que tienen que ver con proyectos que son públicos y privados, o sea, lo que estaba hablando, por ejemplo, de proyectos de inversión pública. Estamos hablando también de proyectos según la finalidad o el objetivo del estudio que se quiere con ese proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, entre esos tipos de proyectos, vamos a más o menos comentar un poquito el tema de cuando tratamos, por ejemplo, primero, proyectos que tengan que ver con la producción de bienes y servicios. En este caso, vamos a recordar de primera mano aquellas clasificaciones de actividades económicas que debemos haber estudiado en el colegio o en algunos cursos que hacen referencia a las actividades económicas de las empresas. Por ejemplo, estamos hablando de que en base a la producción de bienes y servicios, ¿ya? Estamos hablando de qué? De la economía primaria, extracción, ¿ya? Y economía primaria se habla todo pues de agrícola, minera, pesquera, forestal, pecuaria, ¿ya? O sea, todo aquello que explota recursos. Después estamos hablando también de producción de bienes y servicios en lo que respecta a la economía secundaria. Acá estoy hablando qué cosa? Netamente de transformación de bienes y obviamente bienes de consumo final. O sea, pueden ser intermedios o de capital, también esos bienes. Ya netamente transformación o producción. Y luego vamos netamente a la producción de servicios. ¿Y la producción de servicios qué cosa es? Economía terciaria, ¿correcto? Incluso he leído hace poco en alguna publicación española que se está hablando ya también de una economía cuaternaria. No es materia de esta sesión, pero les planteo el desafío a ver si investigan un poquito, que ya se está hablando incluso de una economía cuaternaria. ¿Ok? Pero centrémonos en nuestro tema. Lo terciario, o sea, servicio puro. Y estamos hablando acá posiblemente ya de intercambio de bienes y el servicio que demanda también posiblemente esos bienes. Ya estamos hablando de tercerización, de reparación, de mantenimiento de algún producto que se ha comprado o vendido, en fin. ¿Ya? El segundo tipo, primero estábamos hablando de la producción de bienes y servicios y la producción de servicios. La segunda sería, en este caso, proyectos que van ligados a públicos o privados. O sea, digamos, hacia quién los gestiona. ¿De acuerdo? Entonces, si estamos hablando de proyectos, en este caso públicos, ¿ya? Los realiza el Estado. ¿Por qué hay? Y hay proyectos de inversión pública, pistas, carreteras, edificaciones, puentes, eh, parques, ¿ya? Entonces, hay proyectos públicos o también colegios, hospitales, proyectos de inversión privados, cuando el capital es privado, obviamente.
proyectos empresariales, ¿ya? O en todo caso, yo gestiono como empresa y puedo hacer algún proyecto de inversión respetando mi responsabilidad social o mi intervención en la sociedad, de repente porque mi negocio impacta en el ambiente o impacta en una población. Y hago proyectos de inversión de alguna manera como parte de mi contribución a la sociedad que yo estoy impactando. Responsabilidad social empresarial. ¿Correcto? Y también tenemos proyectos de inversión que son mixtos, es decir, hay una parte privada, una parte pública, ¿ya? Como las llamadas APPs, las asociaciones público-privadas. Un ejemplo bien sencillito de las APPs. Por ejemplo, si ustedes se atienden en salud, tienen que han podido apreciar que no solamente hay hospitales y centros o clínicas de salud, sino también hay clínicas privadas, ¿ya? En donde eh, los trabajadores, que de alguna forma somos parte de una planilla, podemos atendernos allí, en esa clínica. ¿Por qué? Porque hay una asociación público-privada. ¿Qué quiere decir? Que esa clínica ha puesto su local, sus médicos, ¿para qué? Para que los eh, beneficiarios de salud vayan a atenderse allí. Y obviamente, ¿qué cosa pasa aquí? Toda la infraestructura y el personal está a cargo de una empresa privada que obviamente luego le cobra a E-Salud por los servicios que ellos están dando y que en realidad son servicios que debe dar E-Salud, el Estado. Entonces, ahí estamos hablando de una asociación pública o privada, que es muy común y ustedes lo pueden ver. ¿De acuerdo? En tercer lugar, tenemos que ver los tipos de proyectos de inversión según el objetivo o finalidad del estudio. Partamos por lo primero, según el objeto, ¿ya? U objetivo. Yo creo ahí que hay ejemplos fáciles digamos, de aclarar este punto. Por ejemplo, si el proyecto el tipo de proyecto de inversión es según el objetivo u objeto, es por ejemplo, oye, yo quiero crear un nuevo tipo de negocio. Quiero eh, reemplazar todos estos equipos, modernizar la oficina o modernizar esa institución. Quiero hacer modernización de procesos. En fin, ampliación de una línea, ampliación de mercado, qué sé yo, ¿ya? Como también puedo hacer lo mismo, oye, ¿sabes qué? Y a mí me ha tocado alguna vez hacer eso. Vamos a hacer un proyecto para generar todas las condiciones que permitan cerrar un negocio. Por ejemplo, liquidar un negocio. Liquidar un negocio no es sencillo. Hay que pasar todo un tema para ordenar y sanear las cuentas de alguna forma para que la transición al cierre o liquidación sea lo más favorable para todos los intereses involucrados. ¿Ya? Vamos por la finalidad. Si la finalidad es, o perdón, si el proyecto de inversión es por una finalidad específica, yo puedo decir, oye, yo quiero que este proyecto, o voy a hacer este proyecto simplemente porque quiero ganar dinero, quiero rentabilidad, nada más, ¿ya? O al revés, o sea, esta rentabilidad, más que todo, más que proyecto, es rentabilidad mía. Ahora yo creo que el proyecto sea rentable, es decir, quiero establecer un proyecto que no solamente gane yo, sino que se genere, se autogenere, se autofinancie, en fin, o sea, que sea rentable el proyecto en sí, más que yo ganar. Proyectos sociales, por ejemplo, autosostenibles. Mamás, no sé, pues yo he visto algunos proyectos de inversión, por ejemplo, eh, respetables, todos son respetables, ¿no? Dicen ahí, eh, mamás víctimas de la violencia salen adelante
haciendo una pequeña empresa, billutería. ¿Ya? Entonces, puede ser un proyecto que sea rentable. Es un proyecto de impacto social, definitivamente, pero tiene que ser un proyecto que sea rentable en sí. Más que generarle utilidades a las mamás, estas mujeres violentadas, sino simplemente que el proyecto se autosostenga en el tiempo y permita el beneficio de estas señoras beneficiarias del proyecto. ¿Ya? Y en fin, algunos ejemplos en sí. Ya casi entrando a la mitad de la exposición, eh, ¿cómo se genera un proyecto? ¿Cuál es el ciclo de vida de un proyecto? Y es bien sencillo. Bien sencillo en el sentido de que, de alguna manera, tenemos una fase de preinversión, una fase de inversión y una fase de postinversión. ¿Qué significa esto? De inversión, perdón, de preinversión, inversión y postinversión. Es bien sencillo, ¿ya? Vamos a detallarlo, porque en este caso la fase de preinversión, perdón, antes de empezar la exposición, netamente y la explicación o ampliación de este tema, ¿ya? Es, por ejemplo, que tenemos presente o tengamos presente de que un proyecto desde sus inicios no se elabora o no se ejecuta o no se plasma como una unidad de carácter definitivo. O sea, el proyecto puede nacer en este instante de una forma y a medida que se va desarrollando, el proyecto va a tomar otra forma, ¿ya? Puede ser que en este caso, ¿ya? Podamos tener algún tema de, ¿cómo decirlo? A ver. Mm, queremos que nazca como un tema de proyecto autosostenible. No me interesa quién sea quien ejecute, ¿ya? No me interesa quién ejecute. Pero, oye, mira, cuando vamos viendo que el proyecto va tomando forma, nos estábamos dando cuenta de que más que el proyecto, el tema es que ahora eso está impactando beneficiosamente en la sociedad y ahora sí me interesa cambiar el asunto, más que sea rentable para el proyecto en sí, de que quien sea de la población lo maneje, no me interesa. No, ahora quiero que específicamente este sector de la población lo maneje. ¿Por qué? Porque el proyecto ha sido tomado casi como suyo por los jóvenes de esa comunidad. Ya cambió el asunto. ¿Ya? Entonces, puede de alguna forma tener una forma de mutación, por decirlo así. ¿Ya? Entonces, hay etapas y estas etapas tienen que irse desechando en el camino, ¿ya? Viendo algunas alternativas que son viables o no, para ver si mantenemos o no este camino. ¿De acuerdo? Y acordémonos del entorno. Entonces, tenemos que ver si de alguna forma las etapas podemos ir desechando de repente algunos temas no viables o alternativas que no sean viables para nosotros, que tengan que ver con el aspecto técnico, el aspecto económico, el político, el financiero. Entonces, eh, una vez que hicimos esto, recién ahí pasamos a las etapas. Y las etapas, ya había mencionado, son las de preinversión, la etapa o fase, como quieran llamarla, de inversión y la de posinversión. ¿De acuerdo? Entonces, la fase de inversión se inicia esencialmente la preinversión con un estudio. Y este estudio se le llama perfil. Y ustedes lo van a escuchar mucho sobre todo en el sector público. Entonces tenemos un perfil del proyecto. Es la idea, es más o menos el bosquejo que requiere un mayor análisis. Plasmamos una idea, le vamos dando forma, ¿ya? Pero eso requiere un análisis, ¿ya? O un mayor análisis que se llama en este caso
el análisis de prefactibilidad. Y luego haremos otro tipo de análisis para ver si esto realmente es viable, que se llama el análisis, o perdón, el estudio de factibilidad. ¿De acuerdo? Entonces, en la fase de preinversión tenemos el estudio de factibilidad, ¿de acuerdo? Y tenemos también, bueno, antes el estudio de prefactibilidad, ¿correcto? Para ver su viabilidad, si es posible o no. Luego viene la fase de inversión, la segunda. Y la fase de inversión tiene que ver con, esencialmente, el inicio del expediente técnico. Si estábamos hablando que en un primer momento hablamos de un perfil, en la fase de inversión realmente estamos hablando ya de estudios técnicos. O sea, ya hay un expediente técnico, ya estamos plasmando con números, con cifras, con proyecciones, el estudio de, o perdón, este proyecto de inversión. ¿Ya? El perfil pasó a ser un expediente técnico. Y si hablamos de expediente técnico, ya estamos hablando, repito, de cosas ya pensadas, ya analizadas, ya con cifras, con proyecciones, hasta con nombres posibles de, qué sé yo, algún proveedor que pueda atender este tipo de negocio, las necesidades de recursos humanos, cuántas personas vamos a necesitar, cuánto va a costar esas personas, de dónde vamos a sacar el capital, en fin, o sea, todo listo para que empiece a operar, en papel obviamente, ¿no? En un expediente técnico, ¿ok? Y luego viene la última fase, que es la de posinversión, que también se conoce como la fase de recuperación, ¿ya? Y en la fase de recuperación estamos hablando ya de que esto en realidad tenemos que ver que es un proyecto que de alguna forma ha sido convertida en una unidad de producción o es un proyecto que ha sido convertido en una actividad empresarial, en una empresa. Entonces, que obviamente va a producir bienes o servicios, o sea, ya va a estar operando. Y tenemos que ver ahí que hay de alguna manera que ver que este proyecto ya no es proyecto, obviamente es una ejecución rentable, origine utilidades o beneficios en un periodo determinado, que supone que tiene que ser lo más inmediato posible. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí mi participación respecto del avance de, de nuestro módulo. Yo los invito, por favor, a ver los vídeos, entrar a los links que estamos colgando, ¿ya? Y también revisar las fuentes bibliográficas que estamos colgando en la universidad para que ustedes tengan un buen desarrollo del curso. En este caso, yo voy a establecer un canal de comunicación constante con ustedes respecto del foro de preguntas al profesor. De hecho, también vamos a ver la interacción que tienen ustedes, por ejemplo, cuando establezcan su participación en los foros de discusión, en los foros de debate. Necesitan entrar en diferentes días, tienen que empezar también a socializar sus ideas con los demás compañeros y obviamente también a cumplir con las tareas y actividades que se les está proponiendo a partir de este módulo en adelante, respetando escrupulosamente, por favor, respetando fechas y horas. Y revisen muy bien, por favor, revisen muy bien, mucho ojo, revisen muy bien las horas. Han habido ocasiones de grupos que se han equivocado porque decía 4. Sí, oye, pero supongamos un ejemplo, ahí te decía que era hasta las 4 de la mañana, no 4 de la tarde, y perdían la oportunidad. Y que por favor, profesor, quisiera que me reciba el trabajo, se lo mando por correo. No, señores, todo trabajo es virtual en la plataforma y respetando escrupulosamente el horario en día y hora. ¿De acuerdo? La fecha se respeta. Entonces, si no se presenta un trabajo,
yo lamentablemente no voy a poder calificarle, ya, porque el único canal para trabajos, actividades y participación de ustedes es la plataforma virtual. Entonces, yo los invito, por favor, a respetar escrupulosamente esto y que pues sea una provechosa jornada para ustedes virtual en este curso de proyectos de inversión. Mi nombre es Claudio Segarra, soy su docente facilitador en este curso y los invito pues a seguir acompañándome, a estar juntos en esta experiencia curricular que permita que ustedes sean mejores profesionales, buenos estudiantes y sobre todo mejores personas. Con ustedes, hasta la próxima oportunidad.